Listo. Entonces, como les venía contando, vamos a tener una introducción y vamos a hablar de cosas súper básicas antes de adentrarnos de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos hasta que lleguemos al fondo del asunto a través de estas 16 semanas. ¿Listo? Entonces, lo primero es entender el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se habla? ¿Qué es un broker? ¿Qué es un break-even? ¿Cómo se sacan parciales? Van a haber muchas cosas que no voy a explicar porque ya revisé y en YouTube hay demasiada información sobre cómo sacar parciales, cómo poner un buy limit, ¿cierto? Cómo poner un sell limit. No vamos a hablar de las órdenes de stop porque realmente no las uso, no conozco a nadie que las use y quien las use, pues demás que lo explicará en un video que ya esté en YouTube. Entonces, pues esto es libre, pueden hacer uso de YouTube como quieran. Si tienen dudas de otra persona que vieron y las quieren traer acá, tráiganlas. ¿Listo? Entonces, lo primero es entender el vocabulario que vamos a utilizar todo el tiempo cuando hablemos de trading, ¿cierto? Entonces, hay que entender que el corazón del trading, lo que nos permita a nosotros acceder a bolsa, es el broker, ¿cierto? Ese va a ser siempre nuestro intermediario entre nuestro celular, ¿sí? O nuestro computador para poner nuestro dinero en bolsa. Este es el primero. O sea, si no tenemos broker, no podemos hacer trading. Podemos tener cuentas demo, cuentas reales, cuentas apalancadas, cuentas fondeadas. Hay demasiados tipos de servicios ahora, pero todos siempre los va a ofrecer un broker. ¿Listo? Aquí es donde va a estar nuestro dinero. ¿Sí? Entonces, los brokers suelen aceptar dinero fiat. Fiat es billete, puede ser moneda corriente. eh, Eso lo puedes hacer, no sé, por un servientrega, alguna cosa así donde puedas poner tu dinero en efectivo con un código a otra entidad, bla, eso obviamente tiene un flete. Puedes depositar directamente tu cuenta bancaria, puedes depositar directamente desde e-wallets, como lo es Skrill, como lo es Necteller, como lo es Adbcash, o puedes hacerlo directamente. ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Desde tu billetera de cripto, ¿cierto? He visto que te dejan depositar en Litecoin, Tether, USDC y se me escapa otra, bueno, en cripto, ¿sí? Ahora, con el solo broker no vamos a lograr mucho, ¿sí? En el broker solamente va a estar depositado nuestro dinero. Necesitamos una plataforma que nos permita poner las operaciones e incluso hacer los análisis para nuestro trading, ¿cierto? Esta plataforma, la que más se usa es MetaTrader, ¿cierto? Está el 4, está el 5. Yo particularmente utilizo el 5, me parece que estéticamente es más bonito, tiene más funciones que el 4. Entonces, MetaTrader puede ser el 4 o el 5, ya cada uno escogerá con cuál se acomoda. Y hay muchas más opciones. TradingView, de hecho, es una de estas. En TradingView ya puedes conectar tu broker a TradingView y operar desde aquí, ¿cierto? Esa es la otra. Hay una que se llama como DXTrade. Y la siguiente mejor, después de MetaTrader, es CTrader, para mí. Todo esto es según mi opinión, ¿listo? CTrader es la que le sigue. CTrader, de hecho, tiene funciones que MetaTrader no. Recomendadísimo para alguien que esté curioso y quiera, pueden probar ese CTrader. Ahora, lo siguiente es hablar de volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es qué tan rápido se mueve el precio en el tiempo, ¿sí? Y esto lo vamos, uy, este rayito tan bacano. Entonces, todo el tiempo nosotros vamos a ver que el precio, el mercado, se mueve en este eje, ¿cierto? En el eje Y y en el eje X. Entonces, X es el tiempo, si ven acá abajo hay fechas, y esta es la variación del precio. Entonces, cuando hay un mercado volátil, quiere decir que el precio se mueve más bien el mercado se mueve de un precio a otro muy rápidamente, es decir, de un momento casi vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? O sea, puede ser como, botón equivocado, puede ser como así. O sea, ya no se mueve para allá. Listo. Entonces puede ser hacia arriba o hacia abajo. Eso quiere decir que el mercado está volátil, que la variación del precio es muy rápida. Entonces quiere decir que le toma menos tiempo variar el precio. Ahora, si el movimiento es así, pues fue la misma variación, pero se demoró mucho más, ¿sí? Recuerden que acá abajo es tiempo. Entre más avancemos aquí hacia la derecha, quiere decir que nos demoramos más tiempo en llegar a este mismo punto. Entonces, ese es el resumen de lo que es la volatilidad. ¿Por qué nos interesa tanto la volatilidad? Porque hay activos que son más volátiles que otros. Hay activos que mueven demasiados pips o puntos en muy poquito tiempo. Ejemplo, el oro, el US30 y, y la plata. La plata es súper volátil. Ahora, van a haber muchas maneras de ver
el gráfico, ¿cierto? Podemos verlo en velas, podemos verlo, esto se llama en área, podemos verlo simplemente en línea. La mayoría de los traders, al menos de nosotros los minoristas, utilizamos velas japonesas. ¿Por qué? Porque es que una vela nos da demasiada información. Una vela nos brinda 4 datos, ¿sí? Entonces, voy a utilizar esta así y esta. Bueno, la voy a poner a la par, ¿sí? Pero esta la voy a pintar de verde. Verde. ¿Listo? Entonces, las velas nos dan 4 precios, 4 datos. Entonces, cuando vemos que la vela sea roja, vamos a decir que el precio de apertura es arriba. En mi caso, esas velas van a ser estas grisecitas negritas. ¿Listo? Ese va a ser nuestro precio de apertura. Apertura. Taque. Y donde acaba el cuerpo de la vela, ¿sí? Si ven que esto tiene palito y tiene cuerpo, donde acaba el cuerpo de la vela, es decir, en el otro extremo, ese va a ser el precio de cierre. Ahora, ¿qué quieren decir estas mechas? Estos extremitos, esos palitos que le quedan a las velas. Quiere decir que esta vela roja en algún momento fue verde. ¿Por qué? Porque el precio llegó hasta acá, ¿cierto? Y si esta es la apertura y acá está el precio fluctuando, esta vela fue verde en algún instante. Llega hasta ahí y se regresa y finalmente cierra ahí. Ya vamos a explicar qué es eso de que cierra la vela. ¿Listo? Entonces, este rastro que deja la vela acá, la vamos a llamar máximo. Y este aplica en ambos sentidos. El de arriba va a ser el máximo. Y por consiguiente, el otro extremo va a ser el mínimo. ¿Sí? Si ven que todo el tiempo estamos hablando como de opuestos, apertura, cierre, máximo, mínimo. ¿Y por qué queda este mínimo? Bueno, porque resulta que esta vela en algún momento bajó hasta acá, pero se devolvió y cerró aquí. ¿Sí? El precio de cierre de esta vela, por lo general, es el precio de apertura de la siguiente. Entonces, vamos a hablar ya de esta otra velita. En este caso, el precio de apertura ya no va a ser arriba, porque ya estamos hablando de una vela que es alcista. Entonces, la vela alcista abre abajo. Entonces, aquí queda nuestra apertura. Y en el otro extremo queda el cierre. Y funciona exactamente igual que con esta, lo de los puntos máximos y mínimos. En algún momento esta vela subió hasta acá, pero al final cerró aquí. Y en algún momento esta vela fue roja, llegó hasta acá, se devuelve y cierra aquí. Esto puede pasar en un minuto, en un día, en un mes, en una hora, ¿sí? Y las velas tienen un dato oculto, el quinto dato del precio. Esto, digamos que de esto casi no se habla y son muy pocas las personas que hablan de eso, porque en el fondo yo no le he visto una utilidad práctica a esto y es el volumen, ¿sí? Entonces, ¿qué es el volumen en el trading? El volumen en el trading es la cantidad de dinero que está ingresando en ese momento en el mercado, ¿sí? Vea que esto fluctúa todo el tiempo. El volumen en estos activos tiene el sesgo de Oanda o el sesgo de IC Markets, ¿sí? Porque es el que registra, no es el volumen real. Entonces, por eso yo nunca me he fiado de este indicador de volumen. Pero el volumen nos deja ver como ese rastro donde se dan las manipulaciones, ¿sí? Donde se dan los movimientos de las noticias. Varias cositas nos indica este volumen. Pero este volumen no es el real. Solamente en servidores de futuros podemos tener el volumen real de los activos. ¿Listo? Para que no se dejen llevar mucho de esto. Pero el volumen es simplemente eso, la cantidad de dinero que está entrando al activo. ¿Listo? El lotaje, voy a pasar muy rápidamente por lotaje porque ya ahorita vamos a hablar bastante de esto. Es el tamaño de la posición, ¿cierto? Nuestras posiciones pueden ser de 0.01 hasta 100 lotes en algunos activos, 50 lotes en otros activos. ¿Listo? El gap es un vacío en el gráfico, ¿cierto? Por un exceso de volumen suele ser o por un cambio en las sesiones, que ahorita también ya vamos a hablar de las sesiones. Entonces, recuerdan que yo les dije que el, el precio de cierre de una vela era la apertura de la siguiente. Entonces, si esta vela, digamos, tiene precio de apertura acá arriba y la mecha no llegó hasta por allá y no que quedó ahí, este espaciecito que se genera entre el cierre de esta y esta apertura es un gap. Eso no lo registra el precio. A ver, coloquémosle este así azulito. Yo creo que por acá quedó un gapcito del domingo. Esto, por ejemplo, aquí está. Esta vela cierra aquí.
el precio de apertura debería ser aquí al ladito, pero no, el precio de apertura fue por acá arriba. Este espacio se le conoce como gap. Puede suceder también que en momentos de alta volatilidad, que hayan noticias o que estalle alguna guerra o algo, ocurran estos gaps. Esos gaps son peligrosos. Si de pronto aquí está tu stop loss, pues vas a perder más de lo que estabas esperando. Y si está tu take profit, pues también vas a ganar más de lo que estabas esperando por ese gap. Entonces, puede jugarte a favor o puede jugarte en contra. La lotería es que nunca nadie sabe cuándo va a haber un gap. Suelen ocurrir durante las aperturas, es decir, los domingos, a eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde en estos momentos. De ahorita que cambie el horario de invierno a verano va a ser a las 6. ¿Listo? Eso es el gap. La liquidez no, y aquí yo tengo como una confrontación con los más, digámoslo, los más fieles al Smart Money, porque los de Smart Money dicen que el mercado capta liquidez. Uy, vea, esa vela se llevó la liquidez de la zona. Este fue el caso liquidez. Bla. Y la liquidez realmente se crea, ¿sí? Porque la liquidez es el dinero que circula de un lado a otro. Yo creo que no tengo el loguito por ahí a mano. Pero la liquidez no es el dinero yendo a coger los stop loss de las cuentas de $100, de las cuentas de $20, de las cuentas de $100,000. No. El mercado tiene esos momentos de manipulaciones para causar liquidez, ¿sí? Porque liquidez es eso, es el dinero que circula de un lado a otro entre compradores y vendedores. El que compra entrega dinero y el que vende recibe dinero, ¿sí? Entonces, eso es la verdadera liquidez, el dinero moviéndose de un lado a otro. Y la liquidez va de la mano con el spread, ¿sí? Que ya vamos para allá también. Esto de shocks, boss, son términos que se usan en Smart Money, pero entonces uno los interpreta. El shock es el cambio de mentalidad en el mercado, es decir, como de alcista a bajista. También puede ser el piso que se convierte en techo. Ya cada uno le pondrá el nombre que mejor le funcione. No se dejen llevar nunca por los nombres, por favor, entiendan siempre el concepto detrás, ¿sí? Porque lo que para ti puede ser Chosh, para otro puede ser un boss. Entonces no se dejen llevar por los nombres, entiendan cuál es el concepto que hay detrás. Por ejemplo, cuando a mí alguien me dice, uy, viste que el mercado, el oro hizo un shot, y yo, por ejemplo, yo cuando enseño, yo no uso esos términos, pero los tengo que explicar porque ya hacen parte de, digámoslo, del argot popular del trading. Pero entonces yo digo, bueno, ¿qué es un shot para ti? Y ya dependiendo del concepto que esa persona tenga, yo ya le puedo explicar desde lo que esa persona entiende como shocks o si lo confunde con el boss, por ejemplo, ¿sí? Y el boss es el break of structure que indica la ruptura de la estructura anterior. Entonces aquí también hay una confrontación con los de Smart Money porque el boss para algunos es que rompa el bajo más bajo y cree un bajo más bajo que el anterior. O puede ser que rompa, a ver, este de aquí, que rompa el alto más bajo, ¿cierto? Y ya empieza a crearse una estructura alcista. Entonces, aquí van a haber varias confrontaciones con estos dos términos en particular. Los puntos y los pips no son más que la unidad de medida del mercado, la unidad de medida del precio. Todo el tiempo vamos a estar hablando de pips y puntos. ¿Qué diferencia pips y puntos? Que los pips se usan en casi todos los activos. Es como el, el término por excelencia. ¿Cuántos pips movió el oro? ¿Cuántos pips movió el Libra Yen? ¿Cuántos? ¿Cierto? Es la unidad de medida. Y cuando hablamos de puntos nos referimos a los índices. ¿Por qué? Porque en los índices se cuentan son precios enteros. ¿Sí? Aquí la parte decimal es ínfima, casi no tiene importancia. Contamos puntos enteros. ¿Sí? Ya vamos a ver la ubicación del PIB y el punto y van a encontrar que en los índices siempre es el entero. Entonces, por eso en índices vamos a hablar de puntos y en todos los demás activos vamos a hablar de pips. ¿Listo? Ejecución por mercado, esto ya le compete al MetaTrader o al CTrader o a la plataforma con la que ustedes vayan a hacer sus operaciones. La ejecución por mercado es que donde está el precio actual, vas a poner una orden, sea de compra o de venta. Eso es entrar por mercado, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, entré por mercado. Entonces, estos precios son infinitos, los de stop loss y take profit. ¿Por qué? Porque no están programados. ¿Listo? Ya vamos para allá a explicar lo que son, junto, ahí mismo con ese gráfico. Ahora, buy limit y sell limit son órdenes pendientes. Entonces, de nuevo, no me voy a detener mucho en esto. En YouTube ya hay mucha gente hablando de esto. Entonces, vamos a avanzar rápidamente aquí. Entonces, por ejemplo, un sell limit sería que coloquemos una orden de venta por encima del precio actual al que da el mercado. Y pues eso sería especulando que el mercado llegue a la zona, a nuestro punto de entrada y continúe hacia abajo. Y un buy limit sería exactamente lo contrario.
sería colocar una orden de compra cuando el precio esté por encima de nuestro nivel de entrada. ¿Listo? Rápidamente, take profit y stop loss son niveles de salida. Yo quiero que ustedes noten acá, en esta esquinita inferior izquierda, yo tengo un texto anclado que dice nivel de entrada. A ello le explicamos. Esto habla un poquitico de cómo es mi operativa. Yo no suelo entrar por mercado. Y niveles de salida. Entonces, los niveles de salida van a ser justo eso. Van a ser nuestro stop loss y nuestro take profit. Van a ser precios que programemos para que la operación se cierre automáticamente. Si se cierra en stop loss, se cierra en pérdidas. Si se cierra en take profit, se cierra en ganancias. ¿Listo? Son niveles que se programan. Es como colocar una orden dentro de la orden que ya va corriendo o de la que se espera que empiece, que se active. ¿Sí? Break-even, esto literalmente traduce como, se me olvida la palabra, pero es como estar a paz y salvo. ¿Sí? Como que ni pierde ni gana. Entonces es mover el precio de stop loss al nivel de entrada. A veces yo lo muevo un poquitico más por el swap, por las comisiones, bla, 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 pero eso lo van a ir adquiriendo con la experiencia. El dejarle un pipcito más o 2 pipsitos de más a su precio del stop loss en break-even. ¿Listo? Cerrar parciales es como tomar una porción del trade. Entonces, aquí me voy a adelantar para explicarlo. Entonces, parcial es como decir que esta operación tiene un lote. No, vamos a hacerlo con 5 lotes. Esta operación tiene 5 lotes aquí corriendo, ¿sí? Entonces vamos a hacerla diferente para que nos haga sentido. Entonces, esta operación tiene 5 lotes aquí corriendo. Y un stop loss así re chiquitito. Y por acá el take profit, ¿cierto? Hay 5 lotes corriendo. Entonces, el parcial lo que nos permite es asegurar algo de ganancia, no hacer la ganancia total que esperamos, pero podemos asegurar algo de ganancia. Entonces, lo que voy a hacer es que haga de cuenta que esta operación está duplicada, ¿sí? Suponiendo. Pero entonces, ya no tengo una sola a 5 lotes, sino que tengo 2 a 2.5 lotes. 2.50. Ahí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar una en el momento en el que está y me voy a quedar con las ganancias de esa operación. Y los otros 2.5 lotes van a seguir corriendo, ¿sí? Van a seguir dándome ganancias o reduciéndomelas, ¿sí? En caso de que el mercado se devuelva hasta acá. Lo ideal es que cuando hagamos ese cierre de parciales, nuestro stop loss ya esté en break-even. Y eso nos asegura, pues, como haber ganado completamente el parcial que ya sacamos. ¿Listo? Si algo no queda claro, pueden activar su micrófono. Todos tienen la posibilidad de activar su micrófono, me interrumpen de una y me dan su pregunta. ¿Listo? Ahora, el spread, ¿por qué está relacionado con la liquidez? Recuerdan que la liquidez es el dinero moviéndose de un lado a otro. Bueno, el spread son dos rayitas que salen. Yo creo que no lo tengo activo. No, aquí no lo tengo activo. Pero entonces, si ven esta línea punteada, vamos a ver si la puedo hacer más visible. No sale. ¿Sí es esta? No, no, no es esta. ¿Sí? Vamos a ver si pongo esta más gruesa. Ah, sí, sí es esta. ¿Listo? Entonces, supongan que a esta rayita le sale otra aquí, una gemelita, que se mueve junto con ella. Entonces, siempre va a haber una diferencia entre un precio y otro. Eso es el spread. Es la diferencia entre el mejor precio del que está comprando y el mejor precio del que está vendiendo. Esto no es algo que se cobre, es algo normal. Si tú estás comprando, la persona que te está vendiendo te quiere vender caro, ¿sí? Y si tú estás vendiendo, hay una persona que está comprando, pues esa persona quiere comprar barato. Por eso existe el spread. Sí, es esta es como el verdadero fair value gap, pues aquí en un pensamiento salido de onda, ese es como bueno, está en M1, que es salchicha. Ese es como la brecha de valor justo, es el valor justo entre el que compra y el que vende, ¿sí? Como entendiéndolo desde otra perspectiva. Y el swap no es ningún tipo de comisión, ¿sí? El swap es más bien un tipo de interés que el broker te cobra por mantener abiertas tus posiciones, ¿sí? Porque igual aquí sigue habiendo un intercambio de valor. Entonces, el swap tiene que cobrarse de alguna manera. Entonces, ¿a quién se lo van a cobrar? Se lo van a cobrar al trader. Entonces, ¿cuándo sucede el cobro del swap? Sucede únicamente en el cambio de sesión, ¿sí? Pues el swap literalmente se cobra por cuando una operación dura un día abierta, pero un día no es perdón, pero un día no habla de 24 horas, un día
de una operación abierta habla del cambio de sesión, lo que para nosotros sería como decir, a la medianoche se cobra. Pues la medianoche en el trading es cuando cierra la sesión de Nueva York y abre la sesión de Sydney. Sydney es quien empieza el día de trading, ¿sí? Es la bolsa a la que primero le llega el sol, ¿sí? Que está en Oceanía. Y Nueva York es la bolsa que con el atardecer cierra la bolsa, cierra el día de trading. Entonces usted puede ver una operación, vamos a ver esto que hora es, a las 4:58 y deja que le pase a las 5 de la tarde, ya le cobraron el swap y no puede volverlo a mover hasta las 6. Siempre hay como una horita muerta entre el cierre de Nueva York y la apertura de Sydney. Y ahí se repite esto de las velas, cierres y aperturas, todo el tiempo. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas, dudas, quedas, inquietudes, comentarios. Continuamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto, Pablo. gracias, Hernán. Esto evidentemente es algo que seguramente van a tener que tomarse su tiempo en la grabación, viendo la repetición, para tomar sus notas y para seguir el ritmo, ¿cierto? Por ahora, no se me distraigan con esto es solamente lenguaje. Y me faltó aquí agregar algo, que es los time frame, ¿cierto? TF, time frame, o también se le puede decir temporalidad, pues en español, que suena más, más bonito porque hablamos español todos, ¿no? Entonces, el time frame es lo que nos da las aperturas y los cierres de las velas, ¿sí? Y también nos da como perspectiva del gráfico. No es lo mismo ver el gráfico en un minuto, ¿cierto? El gráfico en un minuto se ve. Eso es lo más que puedo ver de gráfico en un minuto. ¿Y qué quiere decir ver el gráfico en un minuto? Pues quiere decir que la apertura y cierre de cada vela se tarda un minuto. Mire, ahí cambia. ¿Sí ve? Porque ya había acabado el minuto. Y si ven aquí abajito donde va el precio actual, hay un temporizador, pues yo lo tengo activo en el TradingView. En el MetaTrader también se puede activar, pero solo en la versión de escritorio, ¿cierto? El que se usa en el computador. Entonces, vamos a tener que las velas se pueden demorar en empezar y acabar, digamos, su vida en un minuto, en 5 minutos, en 3 minutos, en 15 minutos, en 30 minutos, 45, se me fue el 4 ya, ahí sí, en 1 hora, 2 horas, 3 horas, y todo esto solamente quiere decir que cada vela se demora en crearse, en este caso 3 horas, de su apertura hasta su cierre, ¿sí? Y si ven acá abajito sale el temporizador de que a esa vela le falta 1 hora y 22 minutos para cerrarse. Si me paso a la de 30, va a decir que a esa vela le faltan 22 minutos para cerrarse. Y ese es el rastro que nos deja el precio con sus mechas. Esta velita bajó mucho, es decir, en algún momento fue una vela muy grande, ¿cierto? Negrita hasta acá. Esta vela azul en algún momento fue negra, es decir, fue bajista, lo que acá representé como una vela roja, ¿sí? Porque son los colores más comunes en los que vemos el gráfico. ¿Listo? Eso es lo que decimos con temporalidad. Y una vez explicado todo esto, vamos a hablar ahora sí de qué es el trading, ¿cierto? El trading es literalmente comercio. Y no vamos a hablar de trading solamente cuando hablemos de CFDs porque hay demasiados métodos de inversión. Y todos esos métodos de inversión, bueno, la mayoría, el real estate pues obviamente no, funcionan dentro de los mismos mercados o dentro de grupos, subconjuntos de mercado. Vamos a tener activos diferentes, ¿sí? Entonces, nosotros específicamente vamos a hablar del trading con CFDs, ¿cierto? CFDs se parece mucho, tiene unas ligeras diferencias sobre los futuros. Desde en futuros definitivamente no me voy a detener, sé muy poco o nada sobre futuros. Entonces vamos a hablar específicamente de los CFDs. ¿Listo? Entonces, yo creo que una de las maneras más fáciles de aprender sobre cualquier cosa es a través de analogías, ¿sí? De las analogías son, es que esto se ve cuando lo saco, tengo que quitarlo de esta manera. Ahí ya solamente van a ver. Todos están viendo el TradingView y cuando lo muevo y todo, confírmeme, porfa. Y no que estoy pendiente aquí para abrir los micrófonos. Sí, Pablo, se ve. Listo, gracias, bro. Entonces, ahorita ya que sabemos que el TradingView se ve, entonces, vamos a utilizar analogías para entender esto del trading, ¿cierto? Entonces, se me ocurrió hacerlo con la manera en la que se creó el mercado de futuros, ¿cierto? El mercado de futuros se creó fue en Japón, con el arroz.
Entonces existían diferentes roles, ¿sí? Existía el rol del agricultor y del comerciante, que hacían un contrato en el que cada tonelada costaba $10 el kilo, ¿cierto? Eso es solamente un ejemplo. Desconozco cuál era el precio del arroz en los años 1500, si no es que antes, ¿sí? Entonces, el comerciante le decía al agricultor cuando está en la siembra, ¿sí? Apenas estaba empezando a meter las semillitas de arroz en la tierra, entonces este man le decía, al agricultor le decía, hermano, yo sé que sus tierras son muy buenas, hagamos un contrato de que usted me va a vender la cosecha, ¿cierto? Ojo, apenas está sembrando y ya de una vez le está comprando la cosecha. Esto puede ser beneficioso para el agricultor o para el comerciante. Y ya vamos a ver de qué manera funciona esto. ¿Listo? Entonces, comerciante le dice al agricultor, hermano, yo le quiero comprar ya toda la cosecha. Yo sé que todavía no ha cosechado, pero quiero que hagamos un contrato a futuro del precio de toda esta cosecha que usted va a recoger una vez pues sea tiempo de recoger, de cosechar, valga la redundancia. Entonces, hacían un contrato por $10 el kilo, fueran las toneladas que fueran, ¿sí? Entonces, ahí fue donde nació ¿cierto? El mercado de futuros. Y ya luego se crea el derivado, que por acá tengo donde dice la palabra derivados, bueno, por ahí, acá está, derivados, y ya vienen los CFDs, que es como otra forma diferente de futuros, pero ya no sobre materias primas, ya no con un agricultor, sino hablando de empresas, de monedas, de metales, ¿sí? Entonces, vamos a entender la siembra como la etapa de análisis, ¿cierto? El análisis que le hacemos a algún activo. Esa va a ser la etapa de siembra, ¿cierto? Donde empezamos como a ver la tierra, dónde poner la semilla, cuánto se va a demorar en crecer, etcétera, etcétera, etcétera. La cosecha, vamos a decir que es la exposición al mercado, ¿sí? O sea, no sabemos si vamos a salir en ganancias o vamos a salir en pérdidas. Entonces debemos de tener como ciertos seguros. Y la distribución, que ya sería como la tarea del comerciante, o sea, ya distribuirlo, la mercancía, va a ser nuestra salida del mercado, sea por stop loss o sea en take profit. ¿Listo? Ahora, ¿cómo gana el agricultor y cómo gana el comerciante? Entonces, llegó el momento de la cosecha y, y ellos ya tenían su contrato a $10 el kilo. Entonces, resulta que en el mercado en general, el agricultor va a ganar, ¿cierto? Ganará si el precio del arroz baja. Entonces, por ejemplo, baja a $8. O sea, por fuera en el mercado, quienes están comprando arroz a última hora, lo están comprando a $8 cada kilo. Y ese comerciante ya había hecho un contrato de que le iba a pagar $10 cada kilo. Entonces, aquí el ganador definitivamente es el agricultor, ¿cierto? Porque el precio bajó. Él está vendiendo, entonces él gana ese extra de esos $2 por kilo. ¿Listo? Y el comerciante, pues evidentemente, si ven que todo esto es un encuentro de opuestos, arriba, abajo, apertura, cierre, ganar, perder, sube, baja. Entonces, nuestro agricultor, perdón, nuestro comerciante ganará si el precio del arroz sube. Entonces sube a cómo? Hagamos la misma relación. Sube a $12, ¿sí? Entonces el comerciante, perdón, el agricultor pudo haber vendido todo ese arroz a $12 el kilo, pero ya tenía un contrato, ¿sí? Entonces aquí el afectado va a ser el agricultor y el ganador va a ser el comerciante porque va a poder venderlo más caro una vez lo lleve a distribución. ¿Listo? ¿Se entendió este ejemplo? ¿Vamos bien ahí? Listo. Ahora, lo siguiente es entender, y esto lo van a ver también en el PDF que está ahí en el Notion, que vamos a tener diferentes mercados y diferentes activos. No va a ser lo mismo operar en el mercado de valores. Valores vamos a decir que el mercado de valores son literalmente las acciones o los stocks, ¿sí? No hace lo mismo operar en el mercado de divisas, que este es el famoso Forex por Foreign Exchange, es así, Forex, así, ¿cierto? Son las siglas. Forex no es
como, no es que yo hago Forex. No, todos hacemos CFDs. Forex es un mercado, que es el mercado de divisas. Las materias primas se les llaman commodities. Y aquí vamos a hablar de metales, plata, platino, oro, arroz, trigo. El agua ya también se puede operar a través de CFDs. Inmobiliario, pues ese sí es casos de compra, venta, arriendos. Bueno, sería más bien como renta. Pues, o sea, si estoy rentando una propiedad. Y cripto tiene múltiples formas de inversión, ¿cierto? Múltiples formas de inversión, ¿cierto? Aquí en cripto también existe compra-venta. Hay como una especie de préstamos que se hacen en cripto como entre personas al exchange, ¿cierto? En cripto hay demasiados métodos de inversión. Está el arbitraje, está el spot, está el apalancado. Hay muchos. Nosotros vamos a centrar en los que puede hacer CFDs. En cripto se puede hacer CFDs, pero yo no lo hago y tampoco sé contar pips en activos de cripto. Los lotajes cambian mucho por los valores del contrato. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, en cripto, sinceramente, no hago CFDs. Hago CFDs en divisas y materias primas, ¿sí? Ni siquiera en acciones. Ah, bueno, y aquí en acciones también, en el mercado les vamos a incluir también a los índices, ¿sí? Porque los índices al final son un conglomerado de acciones. Índices. ¿Listo? Y aquí se deriva también como la clasificación de los activos. Van a haber activos de renta fija y de renta variable. ¿Listo? Entonces, de renta fija pueden ser como los bonos, ¿cierto? Los bonos que venden, que emiten los gobiernos, que compran personas naturales o compran otros gobiernos o compran empresas, siempre pagan una renta fija. Usted compra un bono a 10 años y no se va a decir una tontería, te paga 3% mensual sobre el valor del bono. ¿Sí? Es como que le estás prestando dinero al gobierno y el gobierno te está pagando unos intereses. Obviamente 3% mensual es un infierno de plata, hablando en préstamos, pero, pero existe la renta fija a través de los bonos. La renta variable tiene que ver como con los dividendos, como con comprar acciones de empresas. Entonces, si la acción se valoriza, este mes te puede llegar un poquitico más de dividendos, ¿sí? Pero es una renta variable, ¿vale? Cuando hablemos de activos monetarios, aquí ya vamos a hablar de cuentas, ¿sí? De los CDTs, por ejemplo. Eso es un activo monetario. Los ETFs, los fondos de inversión pasiva y activa. Esos son activos monetarios porque el fondo te da un bono, pero no es un bono de renta fija, ¿sí? Es un bono de renta variable, pero entonces tampoco entra acá en la clasificación de un activo de renta variable, sino que se le denomina un activo monetario. Las criptomonedas, pues creo que no hace falta extendernos mucho aquí. Y cuando hablamos de derivados podemos hablar de los CFDs y podemos hablar de las opciones, que son las binarias, que son poco recomendadas por lo que vamos a ver al final. ¿Listo? Las binarias. Ahora, vamos a tener demasiados métodos de inversión. Yo creo que acá me equivoqué en esta partecita. Pero bueno, sí, puse como unas que no iban. Entonces, listo. El método de inversión va. Los métodos de inversión a largo plazo. Largo plazo van a ser inversiones que usted haga más de 5 años. Puede ser en una casa, en acciones, en criptomonedas, en prestar dinero, en tener su propio gota a gota. ¿Sí? Eso van a ser inversiones a largo plazo, que los gota a gota son a corto plazo, porque suelen durar menos de un año. ¿Sí? Así lo vamos a diferenciar las inversiones. De largo plazo, más de 5 años, corto plazo, menos de un año. Método de inversión también es adquirir dividendos comprando stocks y recibirlos. Método de inversión de valor, es decir, que un activo se valoriza, ¿sí? Que se valorice no es lo mismo que crezca. Entonces, en crecimiento vamos a tener las empresas cuando crecen, cuando se expanden, cuando tienen que hacer eso se llama como un stock split, que es que la acción ya está muy cara, entonces la dividen en 4, entonces usted en lugar de tener una acción tenía 4 y lo que hace esto es para que más personas puedan participar de la bolsa, ¿sí? Métodos de inversión en cripto, hay de muchos sabores, como les dije. Usted puede invertir en startups, que es como apoyar el negocio de su amigo, pero esto pues, por lo general son empresas que luego salen a cotizar en bolsa, entonces son empresas multimillonarias, por ejemplo, OpenAI, que es
la creadora de ChatGPT, empezó siendo una startup y tiene ahí disfrazado como un chisme de que era una organización sin ánimo de lucro, pero luego estaba bajo una organización con ánimo de lucro y bueno, ahí hay un pedo que Elon Musk quiere resolver cuanto antes. El real estate es el mercado inmobiliario, usted puede invertir en inmuebles para rentar, para vender, para los compra, los remodela y los venden, no me acuerdo cómo se llama eso. Es una forma de invertir su dinero. ¿Listo? Y todo esto es para darle a entender a usted que existen demasiados métodos de inversión. No hay que quedarnos con uno solo. No tenemos que escoger. Esto también es una forma de diversificar dentro del mismo entorno. ¿Sí? Usted puede ser trader y no necesariamente por eso usted limitarse a invertir solo en CFDs. Usted puede, digámoslo, diversificar su portafolio invirtiendo en otras cosas. ¿Listo? Ahora sí, ya vamos acercándonos, ya nos vamos acercando a donde está el sabor. Vamos a encontrar que a medida que nos vayamos adentrando en este mundo del trading, vamos a tener también como, digámoslo así, como categorías, ¿cierto? Las categorías van a ser los tipos de traders. Como en todo, hay de muchos tipos y de muchos sabores. Yo le voy a recomendar a usted que de pronto está empezando que no se case con una forma de hacer trading, ¿sí? Porque hay personas que se casan con ser scalpers y no prueban el swing y de pronto tienen la paciencia para ser un swing trader. O hay personas que creen que en el swing se gana más dinero. Entonces, a las malas tratan de ser swing trader, pero no tienen la paciencia ni el control emocional. Entonces, el swing no es para ese tipo de personas. O lo otro sería como al son que le toquen baila. Por ejemplo, yo busco ser un trader del día, de hacer un trade al día, dos trades al día, de agarrar el movimiento del día. A veces ese movimiento del día se da como en la categoría de scalper. Es decir, pero ¿cómo así que la categoría de scalper? Lo que hace que un trader sea scalper, day trader, swing trader o positional trading es el tiempo de exposición en el mercado, ¿sí? Y cada uno de estos, digámoslo, perfiles tienen diferentes formas de analizar porque utilizan diferentes temporalidades y tienen diferentes formas de ingresar y permanecer en el mercado. El scalper por lo general es entra y sale. Yo le digo el 007, ¿sí? Es una misión, entra, hace lo que tiene que hacer y sale, ¿sí? Sea en ganancias o sea en pérdidas. El day trader, como les decía, es como ese tipo de trader que busca el movimiento del día, ¿sí? Entonces van viendo como es, lo que clasifica a un trader es la exposición al gráfico y no lo que algunos piensan que es como, no, es que yo uso trades 1-1 porque es que yo soy scalper. ¿Qué? Y si ese trade 1-1 es en temporalidad de diario, ¿hay qué scalper vas a hacer? ¿Sí? Entonces, la relación riesgo-beneficio no tiene nada que ver con la, digámoslo así, la categoría de trader que usted vaya a hacer. Entonces, yo le recomiendo ser flexible. Si usted busca hacer el trade del día, pero ese trade se dio en una noticia y cerró en 2 minutos, usted hizo un trade de scalping, ¿sí? Y puede manejar su relación 1.10, 1.15, 1.5, 1.3, que es como el mínimo aceptable acá entre nosotros. 1.10, 1.10, 1.10, ya, por ahí llegó, ¿sí? Y si esto se da en 2 minutos, fue un trade de scalping, ¿listo? Todos deben de tener, todos los perfiles de trader deben tener 5 cosas claras. Uno es el manejo de las emociones, ¿cierto? Para todos, el scalper, como es un estilo de trading muy rápido, puede a veces causar como un poco de sobreoperativa, ¿sí? Entonces debe tener un muy buen manejo de las emociones para no dejarse llevar del FOMO, ni dejarse llevar de las trampas del mercado. Igual eso no quiere decir que el swing trader no lo tenga que hacer, porque también tiene que manejar sus emociones y sus ganas de cerrar la posición porque piensa que se le va a devolver o alguna cosa. Entonces todos deben de tener ese control de las emociones. La paciencia, el scalper, aunque tenga trades muy rápidos, debe ser paciente para esperar su punto de entrada, un nivel de entrada óptimo. Definitivamente todos tenemos que analizar en diferentes temporalidades. Esto es un imperativo, o sea, esto es un obligatorio, sí o sí, ¿cierto? Todos tenemos que analizar. Bueno, yo no analizo en un minuto, pero el que hace scalping sí le interesa cómo se está moviendo el gráfico en temporalidades de un minuto. Incluso hay un amigo mío que se llama Santiago, él analiza en temporalidades de segundos. Entonces, ya cada cual verá cuáles son las temporalidades que le favorecen a su tipo de operativa.
¿sí? Manejo del tiempo, esto también va como de la mano con en qué horario vas a operar, en qué horario quieres hacer trading, ¿sí? Y el horario tiene que ver también con la volatilidad, qué tan volátil va a ser el activo en el que vas a operar, ¿sí? No es lo mismo operar el oro, bueno, creo que últimamente sí da como lo mismo operarlo en Asia, pero por lo general no, ¿sí? En Asia suele hacer movimientos más lenticos, más pausados. A veces, cuando fue, vea, esto por ejemplo, esto fue en Asia, esto fue un movimiento de 370 pips en Asia. Esto no es muy común que suceda. Y la sesión de Nueva York de ese día, lo más que movió fueron 260, 100 pips menos. Entonces van a haber activos que son más volátiles en una sesión que otras. Esto no es algo que se repita con frecuencia. ¿Sí? Vea, Asia estuvo muy quietico aquí, aquí tuvo movimiento, aquí tuvo movimiento, y Nueva York quieto, aquí estuvo quietico. ¿Sí? Entonces, también generar un horario nos va a ayudar también a generar un hábito. Y se van a dar cuenta, conforme vayamos avanzando en este espacio, que el trading debe ser algo muy rutinario. Usted debe hacer siempre lo mismo para saber en qué está mejorando o en qué está empeorando. ¿Sí? Como ir al gimnasio. Cuando usted va al gimnasio, usted sigue una rutina durante 2, 3 meses, lo que dure el mesociclo, todo el tiempo. Y así es como usted puede medir realmente sus avances o, o si estás estancado en algún punto. ¿Sí? Y todos estos traders, todos estos perfiles de trader tienen un objetivo claro. Y objetivos, aquí ya no lo hablo como a largo plazo, sino tiene un objetivo al momento de exponerse en el mercado. Tiene un objetivo de ganancias, tiene un objetivo de pérdidas. Porque no tiene un objetivo de ganancias, puedes caer en la sobreoperación, que es lo que le suele suceder a los scalpers. Si usted no va con un objetivo de ganancia de salir como, no sé, eh, voy a ganarme el 3% en esta sesión de hoy y tengo para arriesgar 1%, entonces tengo 3 tiros del 0.33%, por ejemplo. Y la intención es salir con el 3% positivo. Eso es una forma de usted medirse, de usted plantearse objetivos al momento de exponerse en el mercado, ¿sí? Entonces van viendo como dependiendo de su estilo de trading, va a cambiar su tiempo de exposición, sus objetivos, las temporalidades que va a utilizar, el nivel de paciencia y manejo de emociones que necesita, ¿sí? Y todo eso se representa en las formas de ingresar y permanecer en el mercado. ¿Listo? Me siguen, vamos bien hasta ahí. Preguntica hasta ahora. Sí, Pablo, Sí, todo Pablo, bien. todo bien. Gracias, bro. Señor, Sí, todo señor, bien. todo bien. Gracias. Listo. Vale, Ahora, vale. recuerdan que les dije que el precio de los índices, va a imaginarme un precio del US30, les vamos a decir puntos a la variación que existe en ellos. ¿Por qué? Porque en los índices solamente vamos a contar los enteros, ¿sí? La parte decimal no es de todo de nuestro interés. ¿Listo? En activos que terminan en yen, vamos a inventar un precio de algo que tenga que ver con yen, que hace rato no veo nada de eso. Se ven como de esta manera. Activos como eurodólar, libra, perdón, eurodólar, libra dólar también, pues los que terminan en dólar. Este es el dólar CHF, dólar australiano, dólar americano. Se suelen ver como de esta manera. 4, 5, 6. Y el oro, pues aquí yo creo que bastante los conocemos, suele verse como de esta otra manera. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender a contar pips y puntos. Esto es, yo creo que yo no he encontrado manera más sencilla de explicarlo. Y vamos a ponerlo así. Y es contando como contábamos en el colegio, en la primaria, con un ábaco. Sí, recuerdan que cuando contábamos en la primaria nos enseñaron que uno debía contar como unidades y hacia la izquierda contábamos decenas y luego centena y luego como unidad de mil, UDM, y luego como decena de mil, ¿sí? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a contar unidades, decenas, centenas, de derecha a izquierda. Entonces, lo que suele generar confusión es el punto.
El punto suele confundirnos. Entonces, como, Pablo, pero entonces, si el punto está después del tercer dígito, ¿cuál es mi unidad? ¿Es el 9? Porque como en los índices contamos enteros, entonces mi unidad va a ser el 3, entonces acá será el 9. No. Aquí nos vamos a olvidar de los puntos, por eso los puse así como separaditos. Entonces, todos sabemos que nos va a poner más bien como una rayita. Así se ve el precio del oro, así se ve el precio de los otros activos, de los pares mayores y algunos menores. Así se suele ver el precio de los índices y hoy por hoy de las criptomonedas, de muchas. Y así se suele ver el precio de todos los activos que terminan en yen, ¿cierto? Vamos a ponerle una notita acá que creo que vale la pena hacerlo. Entonces, todos los activos que sean de la forma XXX, JPY, se ven así. El yen nunca va de primero, nunca. Nunca es la divisa base, siempre es la cotizada. ¿Sí? Divisa base a la izquierda, divisa cotizada a la derecha. ¿Listo? Entonces, la unidad va a ser siempre, en todas las ocasiones, el quinto dígito de izquierda a derecha. Entonces, en el oro va a ser 1, 2, 3, 4. Después del punto, este va a ser, ya, este va a ser nuestro PIB, la unidad. Y pongámoslo rojito. En los activos que se den de esta forma, también el quinto dígito. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. El 3B, todos me quedaron con el 3. Ah, no, la del yen no. En los índices, el quinto dígito, 1, 2, 3, 4, 5. Y en los yenes, 1, 2, 3, 4, 5. El segundo decimal. ¿Listo? Ese va a ser siempre nuestro PIB. ¿Y para qué queremos contar PIBs? Se preguntarán ustedes. De pronto los que están más nuevos. Entonces, los PIBs es lo que hace que nosotros ganemos o perdamos. ¿Sí? Nosotros ganamos por la diferencia. Recuerde que CFE es contrato por diferencia. Ganamos la diferencia en PIBs de nuestro precio de entrada a nuestro take profit. Y perdemos la diferencia de nuestro precio de entrada a nuestro stop loss. Por eso es importante saber contar pips. Hoy en día hay demasiadas calculadoras de lotaje, pero yo creo que, o sea, cuando digo demasiadas, no estoy exagerando en lo absoluto. Por ejemplo, encontré una muy buena que me gustó muchísimo, de hecho, y es esta acá. Ya les voy a compartir la pantalla. Es esta de acá para que no nos detengamos mucho en esa parte de los lotajes. Aquí cambiamos la pantalla. Ahí, confírmeme porfa si ya están viendo mi navegador. Sí, señora, se ve. Listo, perfecto, gracias, bro. Entonces, Vale, vale. aquí se meten a Fundenex, crean su cuenta, ni siquiera tengo link de referidos, háganlo por su cuenta. No gano nada con que creen cuenta en Fundenex, pero encontré esa y es muy fácil de utilizar. Entonces, dan acá, calculadora, y dan acá, calculadora de riesgo. Entonces, vamos a señalar, por ejemplo, el oro. Se me pasó, ahí está. ¿Cierto? Entonces, vamos a decir que la cuenta es de 100.000, 100, 1, 2, 3. Porcentaje de riesgo 0.5, ni quiere que poner el por ciento. Y la parte importante de contar pips y esto es que de pronto, no sé, el trading también se trata de libertad, no siempre vamos a tener el computador a mano, vamos a poder tener la habilidad de analizar un trade directamente desde el celular, que no es lo ideal, pero si se puede y está muy clara para nosotros la entrada, lo podemos hacer. Entonces debemos aprender a calcular esto de forma manual y también tengo unas formulitas que, digámoslo, me las sudé para sacarlas porque no lograba hacer que me cuadrara con los yenes, pero al final lo logré. ¿Listo? Entonces, esta calculadora nos puede dar mucho tiempo y nos puede evitar muchas pérdidas. Entonces, el precio de entrada, digamos que es el 28.7550, fácil. Y el precio de salida, aquí ya no nos importa si es compra o venta, solamente nos va a contar la variación del precio de entrada al precio de salida. Entonces, si yo quiero colocar 20 pips de stop loss, sería con el 28.7350. Y nos va a calcular el tamaño del lotaje. Esto obviamente es solamente una recomendación. Por ejemplo, si esto fuese más bien como el dólar yen, y esto fuera, no sé, el 120.356 y le queremos dar 20 pips también, sería 120.156. Calculamos, vea que el lotaje cambia, ¿sí? Y siguen siendo los mismos 20 pips, ¿sí? Sí. A ver si me siguen o no me siguen con esos 20. Vean dónde está
el, el PIB en los yenes. Es el siguiente, es esa variación. Y véalo acá, acá está la variación. Varía solamente de 1 a 3. Todos los otros valores se mantienen iguales. Es decir, ahí hay 20 pips de diferencia. Y cambia el tamaño del lotaje. Entonces dirán, Pablo, pero ¿por qué? Si siguen siendo los mismos 20 pips. Yo creo que sí, ahí ya me está saliendo también mi pantalla completa. Entonces, lo que pasa es que vamos a tener que enfrentar siempre la divisa en la que está nuestra cuenta, sea, hay cuentas que tienen en libras esterlinas, en dólares australianos, en euro, con el cambio con la divisa cotizada. Es decir, nosotros vamos a seguir recibiendo euros si tuviéramos nuestra cuenta en euros, pero si estamos operando cualquier yen, dólar yen, libra yen, vamos a terminar recibiendo yenes, entonces nos paga ese el cambio. Entonces, el riesgo debe ser siempre el mismo, ¿sí? La gestión de riesgo, o sea, el riesgo siempre debe ser el mismo, porcentualmente. Entonces, en este espaciecito, si colocamos 2.5 lotes, que era la sugerencia en el dólar, en el oro dólar, pues vamos a perder menos dinero y también vamos a ganar menos dinero en caso de llegar al take profit. Entonces, para nosotros aprender a calcular esto, la forma más fácil es cuando la divisa de nosotros, de nuestra cuenta, es la misma que la divisa cotizada, es decir, todos los activos que terminen en dólar, ¿cierto? Que sean de esta forma, todos. Los índices si son de Estados Unidos, US30, Nasdaq y S&P. El DAX 30 y el IBEX te los van a pagar en euros. El Nikkei te lo paga en yenes y bueno, así con todos los índices que existen. Entonces, esta formulita va a funcionar si y solo si el activo en el que vayamos a operar termina en dólar o es un índice americano. Entonces, la fórmula es re sencilla. Es dinero en riesgo dividido los pips del stop loss y esto lo vamos a dividir en 10. ¿Sí? Siempre va a ser lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el 0.5% de 100,000? Son $500, ¿cierto? Entonces necesito arriesgar 500 en 20 pips. Y ya luego esto lo voy a dividir en 10. Y eso me va a dar el lotaje sugerido. Entonces, yo creo que ahí se ve la calculadora. Sí, ahí se ve. Entonces, si cojo $500 en 20 pips y esto lo divido en 10, 2.5 es el lotaje sugerido. Y recuerdan lo que nos decía acá. Vamos a colocar este con el Shao. Y 28755, 28735, ahí están los 20 pips. Calcular 2.5. ¿Listo? Entonces, esta fórmula, yo creo que todos hemos podido llegar a ella intuyéndola, es muy sencilla. Entonces, ¿qué pasa si ya hablamos de operar el Libra Yen? Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer? Esa fue una de las preguntas que me hice. ¿Cómo puedo hacer para simplificarle esto a la gente? O si operamos el Euro Libra, pues ya sabemos que los PITs van a pagarse, es en libras esterlinas, ¿cierto? Cuando el activo sea, bueno, solamente existe el Euro Libra que yo sepa, pues. La única ocasión en la que la libra está como moneda cotizada. Entonces, ¿y si es el Euro Libra, qué hago? Entonces, esto literalmente fue como de echarle cabeza, echarle mente. Entonces, lo que tengo que hacer es los $500 que quiero poner en riesgo, estos $500, los tengo que pasar a libras esterlinas, ¿sí? Para poder calcular mi riesgo acá, porque 2.5 lotes en el euro libra va a ser muchísima la diferencia. Vamos a ver si me deja cambiarlo sin modificar los precios. No, sí me toca cambiar el precio aquí. Entonces vamos a ponerlo como así. Qué mala. Entonces 0.85656. 0.85454. Dije los números mal. ¿Sí? Ahí sigue habiendo los mismos 20 pits, pero vea que el lotaje es menos. ¿Por qué? Porque entonces aquí es donde tenemos que irnos. Colocar
GBP to USD. Y voy a colocar mi riesgo en dólares. Y tengo que arriesgar 401. ¿Sí? Entonces aquí con la calculadora. Entonces serían 401 libras esterlinas, que es el equivalente a los $500. Voy a colocar el punto 13. Dividido los 20 pips del stop loss y esto dividido en 10. Entonces, mi lotaje sugerido es de 2.005 y acá Fontenay nos dice 2.04. ¿Sí? Entonces va a haber una variación entre el precio que ellos consideran que entre ese intercambio entre la libra y el dólar, pero vea que es muy cercano. Entonces, si no tenemos estas herramientas a mano, vamos a poder calcular nuestro riesgo así. Bueno, y esta fue la fácil. Eso también funciona cuando el activo termina en AUD, en NZD, en CAD para los que operan el USD CAD, en CHF, que es el franco suizo, para los que operan el dólar franco suizo. ¿Listo? Va a ser siempre la misma fórmula. Pasar nuestros dólares a la moneda cotizada y dividirlo por el tamaño del stop loss y dividirlo por 10. Súper fácil. Ahora, con los yenes no me daba así. Y yo decía, pucha, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Sí, porque es diferente colocar esto. USD to JPY. ¿Sí? Ya aquí los números se suben mucho. Ya hablamos de 73.000. Perdón, 77.000. Entonces yo decía, pucha, ¿cómo hago para que esto tenga sentido? Para que esta fórmula tenga sentido. Entonces, resulta que es una variación súper chiquitica. Ya no hay que dividir todo entre 10, sino dividirlo entre 1000. ¿Por qué? Porque esto es un número de 3 veces más magnitud que este. ¿Sí? Sí. Dos magnitudes más. Entonces, si colocamos los mismos, nos tiene que dar un lotaje mayor a 2.5. Ahorita nos dio como 3 punto algo, ¿cierto? Entonces, tengo que agarrar 77.113 dividido los 20 pips y esto va a ir dividido en 1000. 3.85. Vámonos para acá a USDJPY. Y nos inventamos el precio 250, 120, 0.50. 3.78 y la calculadora dio 3.85. Muy cercano, ¿cierto? La diferencia es como 7 centavos por cada pip. Esta formulita manual nos puede sacar de varios apuros en el momento que estemos operando manual y no tengamos su computadora a mano. ¿Vale? Preguntas hasta aquí. Ahora sí, llegó el momento. Llegó el momento por el que los reuní a todos aquí hoy. Necesito que traigan dos. Mentiras que no. No vamos a hacer dos que traigan dos. Listo, yo creo que ya bastantes vieron el reel, ¿cierto? En el que les decía que estaba preparando justo esta clase. Y me empecé a preguntar, ¿cómo puedo optimizar más la gestión de riesgo? ¿Sí? ¿Cómo puedo realmente llevar a cabo ese ganar más arriesgando menos? Entonces, todos sabemos, y aquí es donde quería utilizar esto, el riesgo en el trading siempre va a existir. ¿Sí? Es imposible que exista un trader que opere y no tenga riesgo. O esas comillas con el marcador, esas comillitas de no tener riesgo, ¿cierto? De sin riesgo, es porque la operación va así, pum, se pone en break-even y lo saca en break-even. Y pues ahí, entre comillas, no tiene riesgo, pero está saboteando su operativa. ¿Sí? Siempre que nos expongamos al mercado va a existir el riesgo. Por eso la importancia de tener un control emocional. Eso es un no negociable en el trading. Debe existir control emocional, debe existir paciencia. Hay que entender también que las pérdidas son inevitables. No existe algo que sea 100% efectivo. Nada lo es. ¿Sí? Nada en este mundo es perfecto. Por eso los más religiosos dicen como perfecto solo Dios, ¿no? La perfección para el humano no existe y bla, bla, bla. Y bueno, y los budistas y los católicos y todas estas personas que, ojo, yo respeto todas las religiones, simplemente es como el ejemplo, ¿no?
las ganancias también son inevitables. Por más mal trader que usted sea o por más novato que usted sea, en algún momento va a tener que empezar a ganar. ¿Sí? Si es juicioso, si pone de su parte, si tiene disciplina, si se quiere llevar al siguiente nivel, si quiere tomarse esto como una profesión y no como un, ay, probemos suerte, a ver, ¿cierto? Las matemáticas de primaria, como les decía, para contar los bits, para multiplicar, dividir, etcétera, son imperativas, es un no negociable. Entonces, estaba pensándome como, bueno, ¿y cómo puedo mejorar aún más la gestión de riesgo? Entonces, resulta que la gestión de riesgo tiene 4 pilares, ¿sí? La conforman siempre 4 pilares. Está sostenida en esas 4 partes. Entonces, lo primero es la efectividad. ¿Y qué es la efectividad? Es simplemente el porcentaje de trades que cierran en beneficio. Eso es la efectividad, beneficio. Y venga, yo hago aquí para que esto actualice. Ahí ya actualizó. Ese es el primer pilar del trading, tener efectividad. ¿De cuánto debe ser mi efectividad promedio? Ahorita vamos a hablar de eso. El siguiente pilar del trading es la eficacia, ¿cierto? Que mi trade sea eficaz. ¿Qué es un trade eficaz? Bueno, más bien, ¿cómo se mide la eficacia? Con el porcentaje de trades que cierran, esta no tendría que ir en mayúscula, que cierran en take profit, es decir, que mi proyección se cumple, porque podemos tener muchos trades que sean así y hace aquí, nos activa la entrada y tal, pero yo en este punto cerré mi operación, ¿sí? Tengo efectividad porque cerré en beneficio, pero no estoy siendo eficaz porque no dejé que llegara hasta acá. O tal vez se me fue la pinza con el take profit y el trade resultó que se vuelve y me sacan break even o me sacan stop loss, ¿sí? Ahí estamos afectando nuestra métrica de la eficacia. El siguiente pilar es la eficiencia. Eficiencia. Cuando un sistema es eficiente, hablando en términos generales, no solamente de trading, y es cuando consume la menos cantidad de recursos posible y los optimiza, ¿cierto? Eso es algo eficiente. Entonces, la eficiencia en el trading ya no es un porcentaje, sino que es el retroceso de mis operaciones. Entonces, Pablo, ¿cómo así que el retroceso de mis operaciones? Entonces, no quiere decir como que antes de llegar a take profit el mercado llegue y se vuelve aquí y luego sí llega y tengo que medir ese retroceso. No, el retroceso que vamos a medir es desde mi punto de entrada hacia mi stop loss, cuánto retrocede, ¿cierto? O sea, qué tanto se acerca a mi stop loss. Entonces, entre más sniper seamos, vamos a ser más eficientes, ¿sí? Pero ser eficientes con trades que cierran en positivo. Ojo, pues obviamente si esto retrocede el 100% de mi stop, pues ya no es un trade eficiente, es cero eficiente, ¿sí? Entonces solamente va a contar para trades que cierran en positivo. Ahí es donde está la eficiencia. Y el cuarto pilar está aquí representado de manera gráfica. Y es por eso que no se recomienda las binarias, al menos desde mi punto de vista y de lo que he aprendido. Hay que evitar las binarias porque son un mercado que no tienen asimetría matemática positiva para nosotros. Entonces, el cuarto pilar es la asimetría. ¿Sí? ¿Y qué es esa asimetría? Es que por cada dólar que arriesguemos, ganemos no lo mismo, no menos, porque yo digo positivo, así sea un 1.1 más. Pero entonces aquí ya empezamos a ver que van a haber traders de muchos colores y sabores. Hay traders que defienden el 1.1 y eso no quiere decir que no vayan a ser rentables. Para mí el mínimo aceptable es 1.3, que es lo que me enseñaron y es lo que profeso, ¿cierto? Porque está demostrado que en el 1.3 es donde encontramos como un margen donde podemos recuperar fácilmente las pérdidas y quedar en ganancias, ¿cierto? Con, entre comillas, muy poca efectividad. Entonces, van a haber muchos traders, muchos gurús, muchos compañeros incluso, que le van a decir, hay que arriesgar el 1%. Sí, entonces todo el mundo habla, no, arriesguemos el 1%, la. Otro va a decir, no, es que el 1% es un poquito, yo arriesgo el 3%. Otros ya están haciendo como gambling, ¿no? Y son más apostadores, no, yo meto 10% por operación y meto 1-1. Entonces en ese 1-1 se está ganando 10% de la cuenta. Y pues si le funciona rentable, está bien. Que sea sostenible, no lo creo, porque en cualquier momento nosotros entramos en una racha. ¿Por qué? Porque las rachas siempre van a estar, siempre van a haber rachas buenas
y rachas no tan buenas, ¿sí? Como por no ser de una vez y decir rachas negativas. ¿Por qué? Resulta que nosotros tenemos algo que se llama una efectividad media. ¿Qué quiere decir que sea media? Que es nuestro promedio, ¿sí? Y vamos a tener ocasiones en las que esa efectividad esté por encima de nuestro promedio. Esto va a ser una racha ganadora, ¿sí? Y si lo notan, esto es la función del seno, esto es cíclico, ¿sí? Entonces, en algún momento mi efectividad también puede caer por debajo de mi media y eso va a ser una racha perdedora. Y esa gestión del 10% por operación ya no nos es tan útil. Incluso la del 3% ya tiende a ser demasiado arriesgada. Y si ven las reglas de las empresas de fondeo, no nos permiten perder más del 5% al día antes de quitarnos la cuenta. Entonces, estas dos las vamos a descartar, ¿cierto? Descartaditas, con los motivos que son. Entonces, aquí es donde yo uso el 0.5% y hay muchos traders que utilizan el 0.5%. Entonces, esto de la simetría, vamos a mantenernos con que vamos a tener un mínimo aceptable de 1.3. 1.3, le falta un poquito. Voy a dejarlo así, ya como más chiquito el stop. Listo, 1.3. Y en adelante, vamos a entendernos siempre con que 1.3 va a ser nuestro punto de partida, aunque vamos a hablar de 1.1 también, porque de más que haber algún trader que utilice su gestión 1.1 y si te funciona está súper bien. No es mi favorita. Entonces, la siguiente pregunta y nace de esto que escuché de esta persona, que dice como, podemos ganar más incluso arriesgando menos. Entonces, ganar más y arriesgando menos es con el 0.5%. Pero ¿cómo es posible? Pues si arriesgo menos, pues sí, me tocaría como aumentar los ratios riesgo-beneficio y bla, bla, bla. Entonces, el ejercicio que uno siempre hace es como con 10 trades, 10 operaciones. No, usted es rentable con 30% de efectividad, ¿cierto? Esto lo ya hace rentable. 30% de efectividad y manejar trades 1-3, ¿cierto? Que en 10 operaciones usted pierde 7, está menos 7%, pero como gana 3, está más 9%, y eso lo deja usted con un 2% positivo. Eso es rentable, ¿sí? Si tiene una cuenta de $100,000, pues ya quedaste con 2,000 positivos. Y 2,000 positivos es una cantidad de dinero que sirve mes a mes, ¿cierto? O semana a semana o cada 15 días. Ya cada cual verá con qué frecuencia retira. Pero entonces yo dije, 10 operaciones es una muestra muy, muy corta, ¿sí? 10 operaciones es fácilmente 2 trades al día y yo en ocasiones tengo 2 trades al día. Yo no, 10 operaciones es una muestra muy corta. Necesito hacer este ejercicio con más operaciones. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo puedo inventarme algo que me dé este dato súper rápido? Y aquí es donde viene la sorpresa, ¿cierto? Esto ya lo sabemos, con 10 operaciones, 30 de efectividad, manejando el 1.3 todo el tiempo, listo, rentables. Pues entonces, ¿cómo lo vamos a optimizar? La optimización la tengo por acá en una tablita de Excel, que ya la estoy compartiendo aquí. Deme un segundito. Ahora sí, cuénteme cuando todos vean la tabla de Excel. Yo. Listo, gracias, bro. Ay, este es Caín, ve. Ahí se ve, Pablo. Listo, gracias. Déjeme, yo abro por acá el Epic Pen para poder rayar el Excel cómodamente. Súper lento. Yo no entiendo cómo un lapicito en pantalla se demora tanto en abrir. Listo. Entonces, lo primero fue pensar en cuánto porcentaje quiero de profit cada mes, ¿cierto? Entonces yo dije como, pues no nos desfacemos, no vayamos a pretender ser consistentes con un 50% de la cuenta cada mes, que no es muy descabellado, pero requiere mejorar demasiado la habilidad, ¿sí? Entonces me quedé en valores muy, muy alcanzables para cada trader. Entonces pensé, bueno, con el 1.1, 1.2, 1.3, hasta 1.10. Esto se lo pedí literalmente a la IA. Hágame este cálculo. Entonces mire que para ser rentable 3% al mes con trades 1-1, arriesgando el 1%, tengo que ser 55% efectivo,
¿sí? Y esto de efectivo se traduce también en eficaz, ¿cierto? O sea, que los trades toquen take profit. En 1-1 no hay espacio para negociar nada. O toca take profit en 1-1 o estoy haciendo binarias, ¿sí? Mira que conforme avanzaba esto, pues la diferencia se va haciendo como más grande entre cuánta efectividad necesito, ¿sí? Claro, porque necesito cada vez más porcentaje de lo que espero, del resultado que espero. Pero entonces, a medida que hago más grandes mis RRs, notarán que pues la efectividad cada vez voy necesitando un poquitico menos y un poquitico menos y un poquitico menos. Entonces, mire el por qué yo le decía que la muestra con 10 trades es demasiado corta, porque con 10 trades necesito 30 de efectividad para ser rentable arriesgando el 1%. ¿Sí? Aquí necesito 28. ¿Sí? Baja un 2%. Y usted dice, pero es que un 2%. Pero si pensamos en ese 2% en el largo plazo, en un año, 2% menos de operaciones, perdón, 2% menos de efectividad para tener la misma rentabilidad. O sea, si cerramos el año con más 3% cada mes, o sea, sería como un 3 por 12, 36% arriba de una cuenta de 100,000, pues estamos hablando de números muy interesantes. Y entonces ya se quería el 5%, 29. Y si ven cómo se acerca mucho. Y si quiero 10%, 33. La variación entre un porcentaje y el otro es muy cortica, es muy poquita. Entonces, si ampliáramos esta muestra, dime. No No estamos viendo si está si señalando está algo en la señalando algo en la tabla. Ya sé qué pasa. Espérate, eras. Gracias, bro. Ahora, aquí ya les deben de salir las líneas. ¿Cierto que sí ya se ven? Ahí sí ven, ahí sí ven. Claro, es que Epic Pen crea como una capa invisible en la pantalla y tendría que señalar el Epic Pen, pero ya no se vería eso. Entonces señalé toda la pantalla. Gracias, bro. Si no, hubiera perdido un montón el tiempo. Entonces, vea, de este 33% de efectividad para ganar el 10% mensual, arriesgando el 1%, muy cerquita, ¿sí? Para sacar el 5%, solo el 29% de efectividad. Y acá la variación es aún más corta entre este y este, ¿sí? Este varía en 4 puntos porcentuales y este varía en solo 1, ¿sí? Para ganar el 5%. Si dicen, marica, pues 1% en 30 operaciones es como 0.3 operaciones. O sea, es prácticamente nada. O sea, es un número muy alcanzable. Entonces luego nació la pregunta, bueno, ¿y si quiero arriesgar menos, si quiero arriesgar 0.5% por cada operación, qué efectividad necesito? ¿Sí? Si vemos con el 1.10 es donde menos variación hay, ¿sí? Aquí salta 1%, aquí salta 3%. Aquí salta literalmente de a 1% por cada, como por cada stage, ¿no? Vamos a llamarle esto los stage. Del 3 al 5 y del 5 al 10. Van a ser nuestros stage. ¿Listo? Entonces, ahí hay muy poca variación. Acá hay un poquitico más de variación. Pero entonces, aquí es donde yo me hago la pregunta. ¿Es fácil ser consistente cerrando todos los trades 1.10, 1.10, 1.10 para poder, digamos, permitirnos tan poca efectividad? O sea, 15% de efectividad, 12 y 11% es muy poquita efectividad. Es prácticamente ganar trade y medio de cada 10. Ganar 5, casi 5 trades de los 30. ¿Sí? Para el 1-1 sí, pues esto es desfasado. Yo creo que esto no es sostenible. Vamos a poder tener rachas donde tengamos esta efectividad tan alta, pero no creo que sea sostenible esto. Entonces ahí es donde yo digo que el 1-1 no. El 1-1 como que lo cancelo para mí. El 1-3, aquí ya aparece nuestro 30, nuestro amiguito del 30% que habíamos visto en el ejemplo del TradingView. Luego 33 y luego 42. Entonces dice, uy, pero espera un momentico, es que aquí hay un 9% de diferencia, pero ese 9% sería igual que un 10% de 30. 10% de 30 son 3, ¿cierto? Son 3 operacioncitas nomás
que hay que tener ganadas para llegar a esto. Y 3 operaciones ganadas de las 30 es muy poquito. ¿Sí? Solo 3 trades más te separan de sacar 10% y no 5%, arriesgando solo el 0.5%. Entonces esa fue la parte que a mí como que me reventó y lo que les quería contar. Como de, literalmente sí se puede ganar más arriesgando menos, manejando como este umbral, ¿cierto? Como esto ya es mucho, ¿cierto? Pues no es tan sostenible tener todos los trades 1.10 mínimo. Y acá la efectividad del 60%, pues también puede llegar a ser un dolor de cabeza. Hay traders que literalmente yo creo que no han gozado una racha del 60% de ganancia, perdón, de efectividad, ¿sí? O el 67, del 83. Todos siempre vamos a tener pérdidas y también todos siempre vamos a tener ganancias. Entonces, el punto de este análisis por asimetría es que cada uno sea consciente de en qué punto está su operativa, ¿cierto? Tengo una efectividad del 20%, ¿sí? Del 30%, cercana al 30%. Entonces, de acuerdo a esto, cada uno puede empezar como a modificar un poquito su sistema, pudiendo arriesgar tantico menos, bueno, la mitad de lo que se arriesga normalmente, y apuntar a un porcentaje en 30 operaciones, ¿sí? Que este sería como pasar una prueba de fondeo en 30 trades, muy sencillo. Y si ya tengo métricas de mi operativa está como alrededor del 20% de efectividad, sé que tengo que buscar trades en este rango, ¿sí? Si mi cuenta es de 10.000, por ejemplo, y quiero tener 1.000 de ganancia cada mes, pues bueno, aquí. ¿Y en qué rango voy a mantener mis operaciones? ¿Sí? Que no sea el desfasado 1.20, por ejemplo, que es que la persona de la que yo aprendí muchas cosas casi siempre tiene trades de estos. Entonces, a uno ya el 1.5 se le hacía poco tras ver esto. Entonces, empezamos como a notar que hay efectividad, pues hay buenas ganancias con una efectividad muy alcanzable y con rangos más bien con ratios de riesgo-beneficio muy mesurados, ¿cierto? Un 1.5 es un riesgo-beneficio muy fácil de alcanzar. Para los que operamos el oro, por ejemplo, David con el US30, a ver, nos vemos por acá, a ver quién está por acá, listo. David con el US30 de los compañeros de la resistencia, han visto que David siempre tiene trades 1.5, 1.5, 1.5, pero es constante. Entonces, ¿cuál es la efectividad de David? David debe tener una efectividad muy alta, rara vez se le da una pérdida a David. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Se me perdieron? ¿Me siguieron todos? Es durísimo, durísimo lo que está diciendo yo. Me está explotando la cabeza. Pero Gracias, bro. digamos con 20, quiero decir 20 operaciones. ¿Cambiaría mucho la cosa o qué? Ah, bueno, No, pero el Bueno, resto todo bien. Muy bien. la formulita, bueno, yo no soy el mejor matemático de este platanal, pero la formulita que me dio la IA, espérate, es que la tengo por acá apuntadita, precisamente para ese tipo de preguntas. Es como efectividad necesaria, ¿cierto? Necesaria. Va a ser igual, ¿cierto? Que siempre vamos a tener que calcular la efectividad. Vamos a sacar otro textico aquí y nos inventamos una línea, pero de estas. Aquí, porque eso hay que dividirlo. Y la ponemos un pelín más gruesita. Entonces, va a ser el resultado deseado. Resultado deseado. ¿Cierto? Aquí es donde vamos a colocar ese 10% que buscamos mensual o ese 3%. ¿Sí? Resultado deseado. Y esto se va a multiplicar por el número de trades. Entonces aquí pondrías, por ejemplo, tus 20. Entonces aquí 20 trades. Por el riesgo. Entonces, por ejemplo, con el 0.5%. Separémoslo mejor para que sea eso, así, 0.5. Y esto se va a dividir, chucuplum para acá abajo, por el número de trades totales, ¿cierto? Los 30 que tendría que hacer al mes. Ah, bueno, aquí decíamos que 20. Y esto se debe multiplicar
colocamos el asterisquito, por el riesgo más recompensa. Recompensa. ¿Sí? Que sería nuestro RR. Ahora, vamos a buscarlo en la IA para que nos lo haga de una buena vez. DeepSeek. A ver, ¿cuál es el chat en el que tenía esto? Ya. Ah, qué salchicha, no están viendo mi pantalla todavía. Tan, taran, taran. Ahí ya están viendo DeepSeek, ¿cierto? Yo solo le pedí un poco de favores para que me pudiera acomodar bien esa tablita de Excel. Hasta acá, por acá está. Mira, entonces, por ejemplo, aquí le pedí lo del 0.5, entonces 5% del resultado deseado en 30 trades arriesgando el 0.5%. Los 30 trades por el 0.5 más 1. Esa es la primera efectividad, ¿cierto? Entonces, para calcular, por ejemplo, la del 1.10, entonces acá sería 0.5 más 10, ¿sí? Y esto nos da un numerito que lo dividimos y pues eso se multiplica por 100 y nos da la efectividad necesaria. Igual, les puedo compartir también cómo le hice la pregunta y se copian el prompt. Tan. Aquí le pregunté unas cositas para la clase. Los índices, acá está. ¿Cómo puedo calcular el lotado a utilizar si quiero arriesgar $100 en 20? No, esta no fue. Esa fue la de la formulita del yen. El valor por el lote rápidamente. Listo. Este fue el prompt que le puse. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad que debo tener para al menos salir a final de 30 operaciones con 2% positivo en mi cuenta? Teniendo en cuenta que la siguiente asimetría es entre riesgo y recompensa. Y ya aquí hizo pues la formulita, que es la que aparece aquí abajito. Listo. No sé, debería como, ya sé cómo ponerla más grande. ¿Me puede mostrar otra vez eso para tomarle pantallazo? Al prompt, Eso sí hay. dale. Uy, o sea que ese DeepSeek puede hacer cosas locas. Pues cualquier IA, No pues sabía. eso se lo pudiste preguntar a Copilot, se lo pudiste preguntar a ChatGPT, a cualquier IA, sino que estoy utilizando esta porque tiene como cierto porcentaje más de potencia que ChatGPT y tiene menos restricciones en algunos temas. Y por acá voy a devolver al TradingView para pegar la formulita en grande. Ah, bueno, igual ya está ahí, pero creo que queda mejor explicada así. Se me fue la pinza con lo grande. Listo. Ahí está. ¿Listo? Chicos, preguntas hasta aquí. ¿Dudas, quejas, inquietudes? Igual, si quieren revisar el Excel, ya saben que en el Notion está, el acceso al Notion está en el canal de Telegram. Ya quedó público, ya no tengo como que decirles como, hey, mande la solicitud, queda ahí, queda para todos, simplemente es darle clic aquí en abrir y ahí va a estar el archivito. ¿Listo? Y también por acá están los 10 primeras páginas del libro que escribí, donde se explica todo lo visto en la clase de hoy, por si de pronto hay algún temita que no quisiste preguntar o en la grabación querés revisarlo, aquí lo puedes hacer. Pablo, preguntar algo. Pregúntame, papi. ¿De casualidad has pensado de qué pasaría con las personas que tienen un riesgo, bueno, beneficio que no es fijo? O sea, que pronto en un trade ganan, digamos, un 8, mientras que en otro un 5. Y así, como el target del día. Yo soy de esos, pero entonces si lo colocamos en 30 operaciones es muy fácil sacar un promedio, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, en 30 operaciones mi riesgo de beneficio es 1.5. Entonces ya sé que mi mínimo de efectividad aceptable para sacar 3, 5 o 10%, pues ya lo tengo ahí en la tablita y ese sería como mi target. ¿Sí? Siempre hay que promediarlo, todo eso se trata de promedios y como el pensamiento es a largo plazo en el trading, uno no piensa en hacerse millonario el siguiente mes, sino en hacerlo sostenible e ir generando otras fuentes de ingreso y etcétera, lo que siempre hemos hablado. Siempre hay que tener como un promedio.
Esa es la importancia de tener una bitácora, que también pues ya hay una clase ahí en el cronograma donde vamos a hablar de bitácora. Entonces, con la bitácora es muy fácil entender cuál es mi promedio de riesgo-beneficio. Si es 1.4, pues ya sé que me tengo que exigir más en ganar efectividad. Si es 1.7, por ejemplo, pues ya sé que entre más efectividad tenga, puedo mantenerme en esos rangos, mejorar la efectividad y sacar más profit al mes. Y etcétera. O sea, hay muchas maneras de jugar con esto. Pues entonces, ahí específicamente respondiendo a tu pregunta, todos siempre vamos a tener un promedio, una media. A veces vamos a estar por encima, a veces vamos a estar por debajo. Sí, claro, apenas digo promedio, tome su sentido. Claro, hay que sacar solo el promedio de esos tres que uno va tomando en el mes. Exacto. Tiene mucho sentido. Muchachos, otra preguntita, más preguntas, ¿las hay, no las hay? Listo. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por conectarse. Espero esta clase les sea de mucha ayuda. El material de acá también va a quedar habilitado para todos. Eso yo lo voy a dejar público todo el tiempo. La intención de esto es devolverle un poquitico al mundo de esto que me ha dado el trading. Listo, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, que ya vamos a empezar a hablar de temas más de análisis técnico. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias a ti, bro. Gracias, Pablito. Gracias, Papo. Gracias por conectarte. Durísimo. Gracias. Pablo, felicidades. Gracias, Héctor. Nos vemos.